Capítulo número 16, la palabra de Dios. Leemos unos versos de la Biblia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermano? Dice así la palabra de Dios. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación de ellos, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a él. Y quiero que leamos también, gloria a Dios, en el verso 12, dice así la palabra de Dios: y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, y tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. El verso 15 dice: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Gloria al Señor. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios todopoderoso, estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, por esta bendición y este privilegio de estar en tu casa. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que en este día tú ministres, Señor, en este tema tan importante, Dios mío, a través del cual, de la enseñanza, tu pueblo, Señor, se apercibe, aprende, y Dios mío, y el temor a Dios inunde nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Haz la obra, santifica, liberta a los que han venido cautivos, sana a los enfermos, ayuda, Señor, al necesitado. Dios mío, pon tu mano poderosa en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Vamos a hablar hoy día, tomen asiento, hermanos, el tema: la rebelión de Coré, Datán y Abirán. La palabra de Dios nos enseña ya desde el capítulo 15 que hemos estado estudiando y hemos hablado acerca de cómo Dios ordenó disciplinar a un hombre que había recogido leña en día de reposo. En esa oportunidad, el pecado de ese hombre fue violentar la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, desobedecer, y tuvo que pagar las consecuencias porque Dios determinó que ese hombre tenía que ser apedreado, y vemos por la palabra de Dios que el pueblo lo apedreó. En esta oportunidad vemos otro tipo de pecado. Tal vez no es una desobediencia, era más que una desobediencia, era una rebelión. Pero no era una rebelión solo contra Moisés y Aarón. En realidad, lo que Dios está cuestionando acá, y lo que Dios reprueba, y lo que Dios manda en juicio a aquellos que se rebelaron, era porque la rebelión, en realidad, aunque en principio pareciera que era contra sus siervos, pero en realidad toda rebelión
es contra Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Le digo por qué. Porque si Dios pone un pastor y Dios pone autoridades, y esas autoridades están haciendo la voluntad de Dios, entonces los que se rebelan y los que cuestionan de una manera como ellos lo hicieron, porque no es solamente, gloria a Dios, cuestionar, sino la manera, con faltando el respeto, humillando, menospreciando las autoridades que Dios había establecido, y que ellos estaban haciendo lo que Dios les había mandado. El trabajo de Moisés y Aarón como líderes del pueblo de Israel era liderar al pueblo, dirigir al pueblo en toda su peregrinación por el desierto y poderlos llevar hacia la tierra prometida. No estaba en la potestad de ellos el tiempo, el momento, sino que por todo lo que nosotros hemos venido estudiando el libro de Números, eso no estaba en la potestad, no estaba en la decisión de Moisés ni de Aarón, eso estaba en la decisión de Dios, hermano. En otras palabras, Dios es el que fija los plazos, Dios es el que fija las condiciones en las que el pueblo iba a estar en el desierto. Dios fue el que dirigió todo eso. Eso no era un asunto de Moisés ni Aarón, era un asunto de Dios, hermano. Por eso es que se vio tan grave esta rebelión, porque fue contra la autoridad de Dios. Y como dice la Biblia, que los que se oponen a la autoridad, a Dios se oponen. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios pone autoridades en todas las esferas de la tierra, en todos los ámbitos, sean sociales, políticos, religiosos. Dios es el que pone las autoridades. Y si el hombre no le gusta y cuestiona, en realidad se está metiendo en un grave problema con Dios. Alabado sea el Señor. Esto lo vamos a ver acá, y hemos hablado también, ¿no? Cuando, por ejemplo, Samuel, el pueblo de Israel, le pide rey, porque los hijos de Samuel no estaban actuando correctamente. El pueblo de Israel va a Samuel y le dice: Samuel, colócanos un rey, ponnos un rey como las otras naciones. Y dice la Biblia que eso entristeció mucho a Samuel. Samuel se sintió menospreciado, se sintió humillado. Y cuando Samuel le dice a Dios, le dice: Señor, ellos me han desechado a mí, no quieren que yo los gobierne. La respuesta de Dios es tremenda, porque Dios le dice: Samuel, no te han desechado a ti, a mí es al que han desechado, dice Dios. Alabado sea el Señor. Y uno entiende porque la forma de gobierno en ese tiempo era utilizando jueces, no era una monarquía, no había todo un estado estructurado todavía, pero Dios es el que dirigía, Dios quería eso. Y cuando ellos desecharon a Samuel, gloria a Dios, en realidad a quien estaban desechando era a Dios, hermano. Y mire, todos los gobiernos humanos han sido cuestionados. Usted va a ver a través de la historia, y usted no va a encontrar ningún gobernante en ninguna época de la historia humana que haya sido elogiado por el 100% de la población. Han habido gobernantes muy buenos, temerosos de Dios, gobernantes que han hecho lo mejor para su nación, pero aún así el pueblo o un sector del pueblo no ha estado conforme. Bendito sea el Señor. También una de las cosas que me llama la atención, ya viendo el futuro,
Cuando la Biblia habla del milenio, en el milenio va a haber un gobernante que va a gobernar con vara de hierro y se llama Jesucristo. Jesucristo gobernará en el milenio. Va a haber un gobierno de 1000 años. Al final de todos los tiempos, un gobierno de 1000 años sobre la tierra. Pero por lo que nos enseña la Biblia y lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis, vamos a ver que muchos que van a ser parte de ese tiempo en el milenio no van a estar de acuerdo con Cristo. Aunque las condiciones en el milenio, las condiciones climatológicas, las condiciones políticas, las condiciones ambientales y sociales van a ser las mejores, hermano. Cuando Cristo reine sobre la tierra, no va a haber problema de escasez, no va a haber problema de hambrunas, ni de convulsiones sociales. Será un gobierno de paz. Pero mucha gente estará y se sentirá reprimida, se sentirá inconforme. Alabado sea el Señor. Entonces, eso nos lleva a ver que la autoridad de Dios, cuando la gente está mal, cuando el pueblo está mal, cuestiona la autoridad de parte de Dios. Ahora, eso no quiere decir que todas las autoridades han sido buenas. Tampoco quiere decir que todos los líderes han sido buenos, que han sido lo mejor o han hecho lo mejor. A lo largo de toda la historia vamos a ver líderes, gobernantes tiranos, gobernantes perversos, abusivos, corruptos, degenerados. Bendito sea el Señor. Pero lo que vemos aquí en esta rebelión que se dio en el desierto, vamos a ver algunos aspectos que nos vamos a aclarar, hermano, en realidad de qué se trató esta rebelión. Porque dice que Coré era hijo de Ishar, hijo de Coat. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos tocado en capítulos anteriores de los hijos de Leví? Vienen los coatitas, gloria a Dios, y vienen los coatitas, es una rama, y vamos a ver que ellos se dedicaban a funciones importantísimas, hermano, dentro de lo que era, gloria a Dios, el santuario. Maravilloso el nombre de Jesús. Había una distribución muy importante y habían 3 familias. La familia de los de Gersón, todos hijos de Leví, los coatitas y los meraritas. Eran 3 familias que de ellos se desprendían, pues todos, gloria a Dios, los que servían y ministraban a Dios. Quiero decirle porque la Biblia nos habla en la distribución del trabajo que aunque los gersonitas, ellos se dedicaban a colaborar en asuntos del tabernáculo, pero no ejercían la función sacerdotal. Eran de los hijos de Coat, de Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los coatitas tenían otra responsabilidad, pero de los hijos de Coat, uno de ellos, Amram, gloria a Dios, de ahí desciende Aarón y Moisés. Y de Aarón es de donde viene la descendencia sacerdotal, hermano. Yo le hago esta aclaración porque lo que cuestiona Coré, la rebelión de Coré, era porque Coré venía de la familia de Coat. Y de la familia de Coat también venían Moisés y Aarón. En realidad, que podemos decir que Coré cuestionó el liderazgo de Aarón, porque lo que quiere Coré y lo que la respuesta de Dios, la protesta de Coré era: ¿por qué ustedes se enseñorean? Ustedes se creen los santos, ustedes se creen
lo más grande delante de Dios. Ustedes se creen que solo Dios habla por ustedes. Nosotros también somos santos, dicen la gente de Coré. Nosotros somos de Coat, también nos corresponde. Eso no era cierto. Porque cuando Dios estableció las funciones sacerdotales, hermano, era única y exclusivamente para la descendencia de Aarón. Aarón y sus hijos eran los únicos que podían ejercer funciones sacerdotales. Alabado sea el Señor. Nosotros cuando hablamos de los levitas, nosotros tenemos que entender que de Leví, que era una tribu, descienden los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Todos ellos no eran sacerdotes. Solamente eran sacerdotes los de la familia de Coat, gloria al Señor. Y como vemos aquí por la palabra de Dios, maravilloso el nombre de Jesús, esta familia de Amram, ¿no? De ahí vienen Aarón y Moisés, y de ahí, de la familia de Aarón, ahí vienen Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú, sus 4 hijos. Específicamente, Aarón y sus 4 hijos eran los únicos que tenían la responsabilidad sacerdotal. Y más adelante, los hijos que nacieran, los nietos. Fines era uno de sus nietos. Gloria a Dios. Entonces, vemos por la palabra de Dios que el cuestionamiento, que la rebelión que provocó Coré, Datán y Abirán era, en primer lugar, cuestionaban el sacerdocio. Alguno puede venir a la iglesia y alguno de ustedes puede venir o ir a una iglesia, cuestionar a un pastor, cuestionar a una autoridad y decir: ¿y por qué usted se hace pastor? ¿Quién se ha creído usted? Usted predica, usted ministra, pero usted no es el único. En realidad, la función ministerial, hermano, del Nuevo Testamento es diferente a la función ministerial del Antiguo Testamento. La función ministerial del Nuevo Testamento no es por descendencia. No quiere decir que si yo soy pastor, mañana mi hijo tiene que ser el pastor de esta iglesia. Y luego el nieto y el bisnieto y se crea toda una dinastía. Eso no está bien. Así no funcionan las cosas. Porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Además, yo tendría que ser de la descendencia de Leví, yo no soy judío. Entonces, en la Biblia se plantean 2 tipos de sacerdocio. Y Jesús, gloria a Dios, sobre el ministerio de Jesús, el sacerdocio de Jesús, porque Jesús ocupa el triple oficio. Jesús ocupa el oficio de sacerdote, profeta, gloria a Dios, y gobernante. Maravilloso el Señor. Porque Jesús en este momento, dice la Biblia, que es el que intercede por nosotros. La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Él ruega por nosotros. Pero luego, gloria a Dios, cuando Él estuvo en la tierra, su ministerio fue profético. Y luego, en el milenio, el Señor gobernará. Será el gobernante. Por eso hablamos de Jesús, que tiene el triple oficio, hermano. Pero cuando la Biblia habla que Jesús es sacerdote, en el libro de Hebreos se plantea esto, porque dice que es fiel, sumo sacerdote, constituido por Dios a favor de nosotros. Pero dice el libro de Hebreos
que si hablaríamos de su descendencia, aunque era judío, por haber nacido de una mujer judía, aunque era judío, Jesús no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, por descendencia, no le correspondía el sacerdocio. Pero la Biblia dice que es sacerdote, que es fiel. Pero la Biblia dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? En los primeros libros de la Biblia se menciona a un gran hombre que era contemporáneo de Abraham. O sea, vivió en tiempo de Abraham y su nombre era Melquisedec. Dice la Biblia que Melquisedec no se menciona su genealogía, que era un gran hombre de Dios a quien Abraham lo tuvo como sacerdote. O sea, el sacerdote de Abraham era Melquisedec. El padre espiritual de Abraham era Melquisedec. Cuando Melquisedec, gloria a Dios, para liberar a su sobrino, cuando Abraham, para liberar a su sobrino Lot, emprende una guerra, gloria a Dios, contra un grupo de naciones y libra a su sobrino Lot, y a esas naciones las despoja de sus riquezas. La Biblia nos dice que Abraham diezmó, presentó su diezmo ante la autoridad máxima de parte de Dios en ese tiempo, que era Melquisedec. Alabado sea el Señor. Y por eso la Biblia nos dice que era un gran hombre. Era un hombre con una autoridad tremenda, porque la Biblia dice que Abraham diezmó, y al diezmar reconoció la autoridad de Melquisedec. Todavía no estaba establecido el sacerdocio levítico. Todavía no estaba escrita la palabra de Dios, la ley. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio espiritual, netamente espiritual. Y ese sacerdocio, gloria a Dios, es el sacerdocio que legitimiza. Es el sacerdocio de parte de Dios, hermano, que a mí me da la autoridad de predicar la palabra de Dios. Es el sacerdocio que a cualquier pastor que esté en santidad, que está buscando a Dios, que guarda la palabra, que tiene llamado de Dios, nuestra autoridad espiritual como sacerdotes, como pastores, como ministros, no viene porque nosotros no somos levitas, sino que viene, como dice la Biblia, según el orden de Melquisedec. Alabado sea el Señor. Entonces, en ese sentido, todos los ministros de Dios, llamados por Dios, tenemos la legitimidad, la autoridad de predicar, porque nosotros no nos hemos inventado. Tampoco nosotros nos hemos puesto acá. No es que yo abrí un templo, como hay algunos que abren un local. Ellos mismos son los pastores, ellos mismos se instalan, ellos mismos ejercen la autoridad puesta por ellos. Alabado sea el Señor. Yo no me he inventado, yo no me he puesto acá. Hay autoridades por encima mío que me ubicaron en este lugar. Alabado sea el Señor. Coré cuestiona, ataca la autoridad de Moisés y Aarón, porque en el verso 2 dice que se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, que eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros,
O sea, estamos cansados de ustedes. Fue una actitud carnal, diabólica, perversa, hermano. Porque no se puede cuestionar. Cuando usted va a una iglesia y cuando esté en cualquier lugar, y lo digo a manera de enseñanza, no estoy enseñando esto porque hay problemas en la iglesia acá. Aquí no tenemos ningún problema, salvo cuestiones menores que siempre se dan. Pero me toca este tema. El domingo pasado hablé de Números, capítulo 15. Ahora me toca el capítulo 16. Y lo digo porque hay pastores que a veces, para tratar de intimidar al pueblo, para tratar de asustar al pueblo, para tratar de cohibir al pueblo, gloria a Dios, usan mucho este texto, hermano, pero lo usan mal. Y lo usan para ellos defender su ministerio. Eso está mal. Uno tiene que usar este texto para defender el ministerio en general de hombres de Dios. Y para defender y para poner en el lugar donde tiene que estar la autoridad de parte de Dios. Yo soy pastor porque tengo una autoridad que Dios me ha dado. La autoridad no viene de mí, no viene de mis habilidades, de mis capacidades, de la inteligencia de que uno pueda tener, de los estudios que uno pueda tener. Eso, nuestra autoridad nunca puede basarse en eso, hermano. Porque el apóstol Pablo, siendo un gran hombre de Dios, él en algún momento, hablando de todas sus cualidades, que era fariseo de fariseos, que era discípulo de un gran hombre de Dios en ese tiempo, y dice, a pesar de todo eso, dice, todo esto que yo menciono, que para la gente es grande, que algunos se quedaban con la boca abierta y decían, wow, este es un gran hombre, este hombre es inteligente. Pero sin embargo Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. Alabado sea el Señor. O sea, Pablo está diciendo, eso no me da la autoridad, eso no me da la personalidad ni la fuerza para yo hablar y liderar la iglesia. Mi liderazgo no se basa en cuestiones humanas, mi liderazgo se basa en el respaldo de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso ellos actúan de una manera totalmente incorrecta, una manera desacomedida, cuestiona la autoridad. Ellos dicen, toda la congregación, todos ellos son santos. A veces hay algunos que se levantan contra autoridades, hermano, y dicen, nosotros también somos santos. Pero en realidad, por lo que vemos acá, no todos eran santos. Alabado sea el Señor. Porque la Biblia dice, luego de que se da esta rebelión, el primer día se plantea el problema. Todo se resolvió al siguiente día. Y al siguiente día murió Coré con toda su familia. Luego Dios mató a los 250 príncipes. Los mató. Pero no solo eso. La Biblia dice que Dios mató a 14,700. Entonces, más o menos esta rebelión provocó la muerte de 15,000 personas. No todos eran santos, hermano. ¿Por qué Dios los mató? Porque estaban rebeldes en su corazón, estaban obstinados, no aceptaban el liderazgo de estos hombres de Dios. Ahora, ¿quién es el que pone líderes en la iglesia? Dios es el que pone los líderes en la iglesia.
Usted me dirá, pastor, pero ¿y si hay un pastor adúltero? ¿Dios lo puso? No, Dios le da la oportunidad. Pero si ese pastor luego cae en adulterio, es para su maldición. Vemos en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia vemos a Balaam. Algunos han cuestionado que Balaam no era profeta de Dios, pero la Biblia dice que sí era profeta de Dios. Porque parece como que su descendencia no era totalmente judía. Pero la Biblia sí dice que Balaam era profeta de Jehová. Alabado sea el Señor. Pero sin embargo, este profeta de Jehová era un profeta metalizado, ambicioso por cuestiones materiales. Le gustaba el oro, le gustaba el dinero, le gustaban las comodidades, le gustaba el confort. Cuando uno quiere servir a Dios, no puede pensar en esas cosas. No debe pensar en esas cosas. Usted no puede pretender servir a Dios y decir en su corazón: yo quiero ser un siervo de Dios, un misionero, una misionera, y estar pensando: ¿a dónde voy a vivir? ¿Dónde van a estudiar mis hijos? Si voy a tener seguro, no voy a tener seguro médico. Usted no puede pensar en eso, porque el que sirve a Dios no debe pensar en eso. Las cosas vienen por añadidura, hermano, y vienen en su momento, gloria a Dios. Pero si usted se deja influenciar por su familia, la familia no va a entender, porque la familia de uno, como son inconversos, ellos no tienen una visión espiritual de las cosas. Cuando la familia de uno dice: tú vas a ser pastor, vas a ser misionero, quiere decirte: ¿qué vas a comer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Vas a pasar hambre? Tus hijos van a pasar hambre. A veces se tiene ese concepto de un misionero, y en realidad hay misioneros que han tenido situaciones difíciles, hermano, y les ha tocado, pero de eso se encarga Dios. Alabado sea el Señor. Si usted como misionero va a padecer o no necesidad, yo le aseguro una cosa: la Biblia dice, y lo dijo el rey David, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre va a proveer. Ahora, que si usted quiere ser un misionero con un Rolls Royce, con un auto Mercedes-Benz, con un BMW, si usted quiere ser un misionero con un reloj de oro, usted no sirve para ser misionero, porque esa clase de misioneros, gloria a Dios, no sirven para la obra de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. El misionero tiene que estar dispuesto a darle a Dios todo su tiempo, su juventud, todas sus fuerzas. Es un privilegio para uno, es una bendición para uno haber entregado la juventud a la obra de Dios, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Mire, aquí se cuestiona. El verso 3, ¿no? Habla de cómo ellos cuestionan. Dice que todos son santos, y dice: en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Mire, qué atrevidos, hermano. Ellos le están diciendo a Moisés y Aarón como que son entrometidos, como que es cosa de ellos. ¿Por qué ustedes se meten en esto? Ustedes ya se pasaron. Y eso no es así. Alabado sea el Señor. Muchas veces
Hay personas que entienden mal el ministerio, el trabajo de un pastor, como que el pastor se mete en la vida de la gente. Yo personalmente, hermano, a mí no me gusta meterme en la vida de nadie, pero cuando predicamos la palabra de Dios, cuando Dios nos da palabra y tocamos puntos que alguien le puede decir ¡ay!, a otro le puede decir ¡ay!, no es cuestión de nosotros, eso viene de parte de Dios. Porque si tú estás en la iglesia y estás haciendo cosas malas y eres reprendido, no eres reprendido por uno, eres reprendido por Dios. Bendito sea el Señor. Dice el verso 4: cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. O sea, Moisés, como un hombre de Dios, no cayó en el juego, no cayó en la provocación, sino cuando un hombre es un hombre de Dios, tiene que actuar, hermano, con sencillez, con humildad. Si Coré era un prepotente, era un bocón, un malcriado, irrespetuoso, vemos aquí, hermano, la estatura espiritual de Moisés. Moisés no se pone a la altura de Coré, porque Moisés era el hombre de Dios. Moisés era humilde, no respondió en la misma manera malcriada, prepotente, soberbia y altiva, sino que Moisés se postró sobre su rostro. Porque Moisés sí entendía que la rebelión no era contra él, sino que la rebelión era contra Dios. Ahí sí Moisés estaba bien claro y dijo: uy, estos no saben en lo que se han metido, no saben el grave problema en el que estos se han metido, el pecado horrible, irse contra Dios, hermano. Cuando usted se va contra la palabra de Dios, se está yendo contra Dios. Cuando usted se va contra la autoridad de Dios, se va contra Dios. Por eso cuando veíamos en el capítulo 15 de un hombre que recogía leña en día de reposo, él está cuestionando la ley, él está cuestionando el mandato de Dios. Tal vez él humanamente haya pensado: no, esto es un asunto de Moisés, de Aarón. ¿Y qué día de reposo ni qué día de reposo? Y actuó imprudentemente, gloria a Dios, irrespetuosamente, y por eso Dios mandó que lo maten. Pero aquí vemos que se cuestiona la autoridad. Y la autoridad, uno aprende a amarla y respetarla, hermano. Alabado sea el Señor. Pero me gusta, y para mí es un ejemplo, cómo actúa Moisés. Moisés se humilla, no ante ese sinvergüenza de Coré, se humilla ante Dios. Moisés no dice, mire, Moisés no dice: el hombre de Dios soy yo soy el profeta, yo soy el ungido, te has metido contra el ungido. Jamás Moisés hace eso. Moisés lo que hace es postrarse sobre su rostro y decirle: Señor, mira lo que están haciendo, encárgate tú, Señor. Esto no es una pelea mía, no están viniendo contra mí, están yendo contra ti, Señor. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso 5: luego que Moisés se postró sobre su rostro, habló a Coré y a todo su séquito
Su séquito es lo que lo rodean, sus seguidores, su grupo, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Cuando Moisés oró a Dios, por eso es importante, cuando hay una situación en la iglesia, cuando algo se da, el hombre de Dios, los diáconos, la iglesia, tiene que orar a Dios, hermano. Uno tiene que consultar a Dios. ¿Qué hago, Señor? Yo estoy seguro que Moisés le dijo: Señor, mira lo que están haciendo. ¿Qué hago, Señor? Y Dios le dijo: dile a Coré que se presenten mañana, que mañana yo voy a dar testimonio de quién es quién. Y también le dice, mire, gloria a Dios, el verso 6, perdón. Esa es la dirección de Dios a Moisés, y Moisés se la da a Coré y le dice: haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Qué lindo, hermano. Es el desprendimiento de Moisés. Moisés lo que está queriendo decir, mire, está queriendo decir: ¿no me quieren a mí? ¿No quieren a Aarón? No hay problema. Dios ha dicho que mañana Él va a poner y Él va a decidir quién va a ser su siervo. Alabado sea el Señor. Moisés no se aferra a su cargo. Moisés no se aferra a su trono. No se aferra a la responsabilidad que Dios le ha dado y que dice: de aquí nadie me saca. Sino Moisés dice: no importa, mañana Dios va a dar testimonio. Porque la obra de Dios es así, hermano. Nosotros somos de carne y hueso. Somos pasajeros. Hoy estamos, mañana no estamos. Gloria al Señor. Y por eso Él le dice: no hay problema, mañana pongan fuego en sus incensarios, y mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, ese será, gloria a Dios, ese será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Maravilloso el Señor. Ellos se fueron y seguramente decían: va a ser Coré. Coré tiene que ser. Datán, Abirán. No se trata de hombres, hermano. La autoridad no depende de hombres, depende de Dios. Hoy soy yo, mañana es otro, pasado es otro. Hoy es usted como pastor, mañana es otro. Pero la autoridad de Dios se mantiene intacta. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. El verso 8. Mire, dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Verso 9. Ahí está lo que yo le digo. ¿Cuál era la pretensión de Coré? Era el sacerdocio. Era instalarse él y toda su descendencia. Era ir contra la palabra de Dios. Porque Dios ya había determinado. Dios había dicho que los sacerdotes tenían que ser Aarón y su descendencia. Punto, hermano. Eso era incuestionable, inamovible. Porque ni usted ni yo vamos a decirle a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas. Dios sabe cómo hacer las cosas. Gloria al Señor.
Y por eso el verso 9 dice, mire, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Dios para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. O sea, que Coré dirigía a los músicos. Coré tenía una responsabilidad. Los coatitas tenían la responsabilidad más importante. Cuando se trasladaba el tabernáculo, ellos trasladaban lo más santo, lo más importante. Era un privilegio. De hecho, que Coré ya tenía privilegios. De hecho, que Coré tenía responsabilidades ministeriales, no sacerdotales, pero era lo que Dios le había dado. Usted no puede estar en una situación y decir, yo aspiro a la otra, yo quiero este cargo, yo quiero esta responsabilidad. Nunca piense de esa manera. A Dios no se le pide por cargos, a Dios no se le ora por responsabilidades. Usted nunca ore a Dios y diga, yo quiero ser pastor, quiero ser licenciado, Señor, hazme ministro ordenado, hazme, Señor, presbítero, oficial. Eso no nos compete a nosotros. Donde Dios nos pone, ahí tenemos que trabajar. Y tenemos que valorar la bendición que Dios nos ha dado. Coré y su familia, ellos codiciaban el sacerdocio. Ellos querían imponerse. Y ellos pensaban de que funcionaría a la manera de ellos. Y eso nunca va a ser, hermano. Por lo que vemos cómo terminó esto, nos damos cuenta que lo que había en la cabeza de Coré era una obra del diablo, una confusión. Él no entendía bien quién era Dios. No entendía bien la obra de Dios. Él pensaba con una mentalidad, podemos decir, humana, política. Así como actúan los políticos. Si hay alguno acá, no se siente ofendido, pero es la verdad. Los políticos se cuestionan unos a ellos, tratan de atacarse, tratan de bajarse al que está arriba para ponerse ellos. Por eso lo atacan a través de la prensa, están viendo sus errores y están atacando y atacando, porque ellos, al debilitar a su oponente, ellos se fortalecen. Pero eso es en la política. Eso puede darse en las empresas, puede darse en el terreno militar, pero nunca en la obra de Dios, hermano. Porque siempre en la obra de Dios nosotros estamos llamados a orar por nuestras autoridades. Nosotros no estamos llamados a buscar fallas, errores en nuestras autoridades, sino a orar, a clamar, a pedirle a Dios que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé entendimiento. Y si usted ve que una autoridad de repente no está haciendo las cosas de la mejor manera posible, el camino no es la rebelión, el camino no es vamos a protestar, vamos a hacer un paro. No, el camino es usted ore a Dios, hermano. Señor, hazle entender al siervo, al pastor de tal iglesia, de tal congregación, hazle entender, revélate a ellos, que ellos puedan darse cuenta, Señor. Esa es una oración correcta de la cual Dios se agrada. Pero mire, este hombre ya estaba dañado, hermano, y menospreció el lugar que Dios le había dado. Bendito sea el Señor. Quiero decir una cosa. Él atacó el sacerdocio. Al atacar el sacerdocio, el ataque era contra Aarón. El ataque de Datán y Abiram era contra Moisés. ¿Por qué? Porque aquí había un doble oficio.
Había un oficio ministerial y el que estaba a cargo del oficio ministerial era Aarón, no era Moisés. Moisés era el líder político, era el líder espiritual, era el gobernante. Alabado sea el Señor. Era el líder, pero con una gran carga, una gran responsabilidad. Porque la Biblia dice que Moisés era profeta. Alabado sea el Señor. O sea, si Aarón era sacerdote, Moisés era profeta de Jehová. Y no era cualquier profeta. Porque dice la Biblia, cuando Aarón y María cuestionaron la autoridad de Moisés y dijeron a Moisés, porque se había casado con una mujer cusita, tal vez ellos dijeron, él tenía que casarse con una judía. Pero bueno, no sabemos por qué suceden las cosas. Y ellos empezaron a cuestionar al ver el error, entre comillas, de Moisés. Y Dios se airó contra Aarón y María. Alabado sea el Señor. De tal manera que María terminó leprosa por murmurar contra su hermano. Pero lo importante de todo esto es que Dios les habló a sus dos hermanos y les dijo, cuando Jehová hablare con un hombre, le hablará por sueño, por visiones. No así a mi siervo Moisés, a quien yo le hablo cara a cara. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso, hermano, gloria al Señor, en el verso 10 le dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Esa es la respuesta de Moisés, o la pregunta, ¿quieres tú hacerte cargo del sacerdocio? Verso 11, por tanto tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Alabado sea el Señor. Y a Moisés, entiende, dice, ustedes quieren el sacerdocio, no están yendo contra Aarón, ustedes están yendo contra Jehová. Ustedes están queriendo decir que Jehová se equivocó al nombrar a Aarón. Seguramente ellos habrán dicho, no, pero Aarón mandó a hacer un becerro, Aarón falló, pero bueno, Dios lo escogió como sumo sacerdote. Y si Dios lo escogió, ¿quién va a cuestionar a Dios, hermano? Alabado sea el Señor. Por eso yo le digo, Moisés le dice, la rebelión de ustedes no es contra Aarón, es contra Jehová. Ahora mire, en el verso 12, ahí vemos el otro aspecto de la rebelión. La rebelión aquí tiene dos aspectos. Era el aspecto de cuestionar el sacerdocio de Aarón. Y en segundo lugar, era cuestionar el liderazgo espiritual, político, social de Moisés. Profético también. Porque dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Se da cuenta que Coré sí se acerca cuando Moisés lo llama. Pero estos eran más malcriados, más terribles todavía. Porque al menos Coré, ejerciendo funciones espirituales, él sabía de la autoridad de Moisés y que Dios lo había levantado. Bendito sea el Señor. Pero estos rebeldes y contumaces
le responden de una manera terrible. Le mandan decir a Moisés: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. O sea, le dice, hermano, le dice a Moisés: eres un tirano, eres un emperador, eres un dictador. Eso es lo que le están diciendo a Moisés. Y Moisés, yo no veo aquí que es un dictador, hermano. Moisés era un hombre manso. Alabado sea el Señor. Moisés era un hombre humilde, sencillo. Pero Moisés acataba las órdenes de Dios. Y las cosas que hizo Moisés no las hizo porque le dio la gana, sino porque Dios era el que lo dirigía. Pero estos, Datán y Abirán, estos sí lo miraban todo de una manera humana. Estaban mal, estaban perdidos. Insultaron, le dijeron: nos has sacado de una tierra que fluye leche y miel. O sea, nos has sacado de la tierra prometida, porque para ellos Egipto era como la tierra prometida. Estos estaban contentos en Egipto con toda la cantidad de comida, pero la esclavitud que había, hermano. ¿De qué vale tener comida, vestido, si eres esclavo? Es como el día de hoy. Hay personas que tienen bastante dinero, tienen riquezas, tienen cosas materiales, pero están encadenados por el diablo. Tienen depresión, tienen afectación en su sistema nervioso, entran en problemas espirituales de su alma, se sienten insatisfechos, se sienten tristes, se sienten enjaulados, acorralados, presos por sus propios pecados. Alabado sea el Señor. Yo le digo a usted, ¿qué prefiere? ¿Tener riquezas, tener posesiones, tener una casa con piscina y con unos lujos tremendos, y ser un hombre miserable, y ser una mujer triste, con depresión, con problemas espirituales que hasta lo llevan al suicidio? ¿O ser una persona llena de gozo, de paz, de tranquilidad, y tener lo suficiente para vivir? Yo prefiero 1000 veces tener lo suficiente para vivir, pero tener paz en mi corazón, tener gozo, alegría, hermano. Alabado sea el Señor. Hay gente que se suicida. Usted ve personas que lo tienen todo, pero piensan en el suicidio. Personas importantes que se han suicidado, porque aunque tienen todo, pero viven en una cárcel. Su alma es una cárcel. Sus complejos, sus miedos, sus fobias. Gloria al Señor. Su somnolencia. No pueden dormir. Y la Biblia dice que a su amado, o sea, al hombre y a la mujer que Dios ama, Dios le dará el sueño, hermano. Usted puede dormir en un cartón y usted puede tener un sueño placentero y levantarse con ánimo, con gozo, con nueva fuerza, sentir la presencia de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Jesucristo, dice, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él dormía en el campo, dormía en los montes.
pero dormía placenteramente, hermano. Alabado sea el Señor. Los discípulos que le seguían también dormían en el monte, pero disfrutaban el sueño. El sueño es reparador, pero la paz que Dios nos da es una bendición, hermano. Entonces, uno tiene que elegir. Por eso hay personas que le han vendido su alma al diablo. Hay cantantes, hay políticos, militares, empresarios que hacen pacto con el diablo. Porque lo que quieren es dinero, quieren fama, quieren posesiones. Pero luego usted ve cómo es su vida. Su vida es miserable, triste. Comen los mejores platos, pero no lo disfrutan. Tienen los mejores colchones, pero no lo disfrutan, hermano. Ese era el problema. Datán y Abirán, el concepto era equivocado. Estamos en Egipto, dicen, estamos bien, esa tierra fluye leche y miel, nos han sacado de Egipto para traernos al desierto. En Egipto lo tenían todo, pero eran esclavos. A sus mujeres las violaban. Ellos eran tratados peores que perros. No tenían derechos. Eran humillados, pisoteados. No tenían dignidad. No había, gloria a Dios, autoestima. Ellos no podían decidir a dónde iban. Si iban de un pueblo a otro, no podían moverse. Eran esclavos. Lo tenían todo. Tenían buena comida, tenían todo. Pero eran esclavos del diablo. Eran esclavos de Faraón. No eran libres, hermano. Uno sabe que el bien más importante para un ser humano es la libertad. Es la libertad de conciencia. Por eso Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, 32, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te libertará. La verdad te hace libre. Nosotros somos un pueblo libre. Ellos en el desierto eran un pueblo libre. Ya no había Faraón, no había el ejército de Faraón. Estaban bajo el cuidado de Dios. Su respuesta era negativa. Bendito sea el Señor. El verso 14 dice: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. Nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de otros hombres. Ellos dicen: no te obedeceremos. Hermano, como le digo, el liderazgo era de Dios y las decisiones eran de Dios. Dios ya los había sacado de la cárcel. Así como cuando nosotros, Dios nos saca del mundo, de la droga, del alcohol, algunos de la homosexualidad, del lesbianismo, del adulterio. Cuando Dios te saca del robo, te saca de las pandillas, de la brujería, de la idolatría. Cuando Dios te saca del odio, de todas esas cosas, ese mundo horrible en el que vivías. Luego que Dios nos saca, tenemos que pasar nuestro desierto. Porque venimos corrompidos, venimos con ideas torcidas, porque venimos del mundo con conceptos errados, equivocados, y necesitamos nuestro desierto. Ellos venían con esos conceptos equivocados de idolatría, de paganismo, de Egipto, adorando a esos dioses falsos. Dios tenía que tratar con ellos. Para ir a la tierra prometida, ellos tenían que ser sanados espiritualmente. Ellos tenían que tener un trato de Dios.
Porque si iban a la tierra prometida con esa mentalidad que habían sacado de Egipto, iban a hacer de la tierra prometida otro Egipto, otro Sodoma y Gomorra. Iban a hacer de la tierra prometida, gloria a Dios, otra ciudad impía, pecadora, corrompida. Por eso dice la Biblia, hermano, sangre ni carne heredan el reino de los cielos. Por eso nosotros que hemos salido del mundo y del pecado, por eso Dios nos tiene, gloria a Dios, en esta vida. A veces pasamos nuestro desierto, porque a través de eso Dios nos enseña, Dios nos cambia los conceptos, las ideas, para que cuando entremos al reino de los cielos, nosotros allá no entremos con una mente torcida ni corrompida. Porque aquello que le gusta la música mundana, diabólica, que habla de sexo, que habla de pornografía, que habla de homosexualidad, de adulterio, de brujería, de perversión, usted no se va a sentir bien en el cielo. En el cielo todos diremos aleluya, gloria a Dios. El cielo será una alabanza a Dios por toda la eternidad. Por eso los que aman el mundo y las cosas del mundo nunca, no pueden entrar al reino de los cielos. Por eso Dios, cuando nos salva, Dios permite pruebas, tribulaciones. Dios permite, hermano, a veces sufrimiento, para que nosotros aprendamos a humillarnos, aprendamos a clamar a Dios, y luego entraremos al reino de los cielos. Estos hombres no entendieron el proceso, no lo querían. Es que ellos no sabían lo que Dios quería realmente para ellos, no lo pudieron entender. Bendito sea el Señor. Por eso Dios se desagradó de ellos, hermano. Por eso dice en el verso 15, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Mire cómo Moisés defiende su integridad, hermano. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, echaron incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré, mire, Coré pensaba que esto era una cuestión de adelantarse. Hay quienes hacen eso. Vamos a hacer esto, antes que haga él se adelante, nos adelantamos. ¿Cómo este hombre actuaba con maña, con habilidad humana? No se trata de adelantarse, hermano. El que primero protesta, ese es. No, las cosas de Dios no funcionan así. Alabado sea el Señor. Coré había hecho congregar a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sabe cuál era el concepto de Coré? La mayoría es la que manda. Coré dijo, la mayoría del pueblo está conmigo. Y puede ser. A mí me parece que sí, que la mayoría del pueblo estaba con Coré. Pero no se trata de que la mayoría esté con usted. Esto no es cuestión de mayorías. Esto es cuestión de que Dios esté con usted. Alabado sea el Señor. Hay gente que se equivoca. Hay pastores que se equivocan. Hay pastores que hacen cosas malas y luego mueven al pueblo, engañan a la iglesia. Y él dice, la mayoría está conmigo.
Yo nunca en todo el tiempo que tengo predicando en las iglesias he buscado que la mayoría esté conmigo. Eso a mí no me interesa. Eso me tiene sin cuidado. Nunca me pongo a pensar en eso. A mí lo que me interesa es que Dios se agrade de mí. Porque aquí vemos que la mayoría estaba con Coré, pero la mayoría era una tira de corruptos, una tira de impíos, desobedientes, carnales. Gloria a Dios. Pero dice, todos se juntaron. Coré pensaba que esto era una elección. Si la mayoría va a votar a favor mío, entonces Dios me va a respaldar. Y eso no es así. Se equivocó Coré. Se equivocó. Todos se pusieron a la puerta del tabernáculo y la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Mire, hermano, Dios dijo ahí, aléjense de esta congregación, son corrompidos, podridos, yo los voy a matar. Pero mire la actitud de los hombres de Dios. Moisés y Aarón de nuevo se postraron sobre su rostro y clamaron a Dios y le dijeron, pero Señor, no es un solo hombre el que pecó, no es Coré solamente, ¿por qué vas a airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habla a Moisés y le dice, habla a la congregación y diles, apartados delante de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Ellos sí no se van a salvar. Entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de sí. Mire, Datán y Abirán no quisieron ir, no obedecieron a la autoridad. Entonces Moisés fue hacia ellos. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en sus pecados. Porque Dios ya había hablado, hermano. Y entonces se apartaron, el pueblo tembló y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y entonces la sentencia de parte de Dios, dijo Dios, Moisés dice, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Mire, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la muerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriese su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceré que estos hombres irritaron a Jehová. Aquí vemos un tipo de juicio de Dios, hermano, que no lo hemos visto en ninguna parte. Dios hizo que la tierra se abriera y los tragara vivos. Vino como un terremoto justo en el lado donde estaban ellos, y ellos bajaron vivos al infierno. Verso 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos y los tragó a ellos sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y con ellos todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. El pueblo huyó diciendo, no nos trague también a nosotros, porque ellos también se habían prestado para esa rebelión. Y consumió, el fuego de Dios salió, hermano, y consumió a los 250 príncipes que se habían confabulado contra Moisés y Aarón. Entonces, verso 36,
Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Mire, hermano, pareciera que con esto el pueblo ya tenía una lección, pero vemos que el pueblo era duro de servicio. Porque en el verso 41 dice que al día siguiente de esto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo, y la nube de Jehová había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y Jehová habló a Moisés: y apártense de en medio de esta congregación impía, murmuradora, y los consumió. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Pero dice la palabra de Dios que empezó la mortandad, hermano, el fuego de Dios, y empezaron a morir. Gloria a Dios. Y dice que ellos se pusieron entre la mortandad y el pueblo, pero ya el juicio había comenzado. Y murieron 14,700 hombres, porque Dios no puede ser burlado. La autoridad de Dios no puede ser cuestionada. No puede ser, hermano, que usted cuestione la autoridad de Dios y no pase nada. No puede ir usted ni nadie contra las autoridades que Dios ha puesto. Que Dios nos ayude a respetar, amar las autoridades que Dios ha puesto. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dios pone autoridades en la iglesia, diáconos, líderes de jóvenes, damas, caballeros. Son autoridades que Dios ha puesto. Gloria a Dios. Luego pastores, luego hay oficiales, presbíteros. Dios pone y quita autoridades. ¿Quién es uno para tratar de cuestionar? Yo no estoy de acuerdo con ese diácono, no estoy de acuerdo con ese presbítero. No, nunca haga eso, porque Dios le tomará en cuenta. Alabado sea el Señor. Hay algunos que están mirando la autoridad de un presbítero, un pastor, y le están buscando toda la falla, y la falla, y la falla, y la falla. Y están mirando eso. Eso es malo. Más bien ore para que Dios ponga su mano. Alabado sea el Señor. Póngase todo de pie. Queremos orar. En esta tarde queremos orar. Yo sé que este no es un tema tan evangelístico, pero es un tema importante. Importante, hermano. Hay que respetar las autoridades. Hasta el presidente de la República hay que orar para que Dios ponga su mano y le ayude, le dé sabiduría. Vamos a orar. Si aquí hubiera alguien que necesite una oración, usted ha venido con una necesidad de Dios, un problema en su casa, en su vida, está enfermo, está triste, usted está afligido y necesita que Dios intervenga en favor suyo, vamos a orar para que Dios lo bendiga, para que Dios le ayude, hermano. Y si usted necesita la ayuda de Dios, usted levante su mano y vamos a orar. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Les invito a venir aquí adelante. Todos los que han levantado la mano, vengan aquí al altar. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Dios intervenga, que Dios le respalde, que Dios le ayude. Que Dios le perdone. Si usted le falló a Dios, que Dios le perdone.
Que Dios le ayude. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Alguien más que quiera una oración, que necesite? Vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Diga: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, estoy aquí en el altar, reconociendo que he pecado, que he fallado, he hecho cosas que no te agradan. Te pido perdón. Dile: Señor, perdóname. Ayúdame, Señor. Libértame. Cámbiame, Señor. Rompe mis cadenas. Sálvame, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido, Señor, que extiendas tu mano. Te pido, Señor, que libertes a los que están cautivos del diablo, de obras malas, de obras de pecado, de cosas que no te agradan. Señor, perdónales, libértalo, sácalo de la garra de Satanás y libértalo, Señor, y ayúdalo, Padre, cámbialo, renuévalo, bendícelo, Señor, ayúdalo y sana toda enfermedad y toda dolencia, Padre. En el nombre de Jesús, pon tu mano y haz la obra, Señor, de redención, de santificación, de liberación, Señor. Haz la obra de sanidad, Padre, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cantamos un coro. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Aleluya. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Solo Cristo satisface a mi pobre corazón. Aleluya. Cuando Cristo está a mi lado, toda carga es bendición. Y cuando Cristo está a mi lado, Aleluya. toda carga es bendición. Gracias te damos. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados. Pueden ir a sus lugares con la bendición del Señor. Vamos en estos momentos, antes de retirarnos, vamos a recoger las ofrendas que nos ayudan y son una gran bendición para cubrir los enormes gastos que tenemos en la obra de Dios, el trabajo evangelístico. Voy a pedir por acá al pastor Leoncio Melo que nos lleve en la oración por las ofrendas y nos dirija un cántico, y los hermanos van a pasar recogiendo las ofrendas. Esto es, siempre lo hacemos, hermano, en cada culto
recogemos las ofrendas, hermanos que diezman, gloria a Dios, y esto lo usamos íntegramente